Sergio Octavio Germán Olivares, licenciado en Administración de Empresas, 1997-2000, regidor en el Honorable Ayuntamiento de Tecámac, 2003-2006, diputado local de la 55ª Legislatura del Estado de México, 2006-2009, presidente municipal de Tecámac, 2009-2012, diputado federal de la 61ª Legislatura. ¿Y cómo nace su interés por el servicio público? Bien, desde que yo soy oriundo del municipio aquí de Tecámac y siempre me desarrollé en la iniciativa privada, en lo que es negocios de la familia. Pero en el año de 1995, el Partido Acción Nacional me invitó a participar en la vida pública para hacer una campaña que ayudara a democratizar nuestro municipio. Y fue como en el año 96 ya participé en una primera campaña política, pensando que necesitábamos mejores servicios, que el municipio de Tecámac necesitaba tener otro tipo de gobierno. En el año 96 participo en una campaña política y el Partido Acción Nacional me postuló para ser regidor y ahí empezó mi carrera. Cuando yo fui regidor me dieron dos comisiones, la de Obras Públicas Municipales y la de Desarrollo Social. Y ahí empezó a cambiar mi... Y hablando democráticamente, ¿usted cree que la votación democrática ha cambiado de hoy en día? Sí, México ya cambió demasiado. Cuando yo cuando yo tenía que salir a ustedes, cuando tuve la oportunidad de votar, no existía credencial de elector con fotografía. A mí me tocó una credencial de plástico que nada más traía mi nombre, mi sección electoral, punto. Pero se hacían muchos fraudes. La gente daba credenciales, el sistema daba credenciales a quien quería y siempre ganaba un partido. Entonces, fue cuando empiezan a cambiar, no había INE. ¿Quién controlaba las elecciones? Había una comisión en la Cámara de Diputados que era como el consejo que regulaba las votaciones, pero era el mismo gobierno, era el mismo partido, era el mismo todo. Entonces sí ha cambiado la cuestión democrática, pero eso no quiere decir que se hayan eliminado todas las malas prácticas. Hoy ya tenemos un padrón de gente registrada, hay credenciales de elector con fotografía, hay representantes en cada mesa que son ciudadanos. Se lleva un control, se ha democratizado, pero hay muchas maneras de ser fraude. Hay muchas maneras de ser injusta una democracia. Cuando un partido le da 100,000 pesos para hacer una campaña y otro partido trae 100 millones, no es equitativo ni justo y va a ser muy difícil que se pueda tener. Pero digamos que el esquema en papel ya está, ahora hay que llevarlo más a la práctica. Ya cambió nuestra democracia, sí. Hay que corregir todavía muchos vicios, también. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, yo quería preguntar por los extranjeros. ¿No se considera que un extranjero puede llegar a ser diputado aquí en México? Yo creo que no. Nuestras leyes te dicen desde que se constituye este país, está en la Carta Magna, México como república te da el derecho y atribuciones a los que son tus ciudadanos, y de lo que se trata es que este país lo gobiernen los mexicanos. Los extranjeros yo creo que no es posible, a menos de que sea otra vez y un extranjero que a lo mejor nace en territorio mexicano, que conoce las normas mexicanas, que se nacionaliza y se naturaliza mexicano, y entonces como ciudadano mexicano ya pudiera aspirar a tener un cargo. Bueno, yo quería preguntar si esta si llegara a ser un diputado. Recordémonos que hay dos tipos de diputados, los de mayoría y los plurinominales. Los de mayoría tienen que ir a una elección popular, tienen que hacer una campaña.
tienen que hacer uso de la suela para caminar mucho, de la saliva para hablar mucho y convencer a la gente, y de su propio sudor para andar trabajando en la calle. Entonces, ese tipo de diputado es más difícil, porque compite con otros diputados y tiene que ganar la voluntad popular en las urnas para poder ser electo. Y el diputado plurinominal, ese lo único que tiene que hacer es hacer tratos, acuerdos en su partido y quedar dentro de los primeros lugares en una lista. Entonces, difícil cuando vas a la calle, mucho más fácil cuando haces acuerdos. Tu partido te ponen en la lista y dependiendo de la votación que tiene el partido, el plurinominal pues ya tiene su trabajo. Ahora, respecto al trabajo, no es nada fácil ser diputado. Hay mucho trabajo, hay muchas comisiones, hay que enterarse de muchos temas, hay que prepararse para poder tomar las mejores decisiones, y la exigencia del trabajo en la Cámara es bastante alta. Entonces, este país necesita cada día gente más preparada, y solamente con actualizaciones, con preparaciones, con cursos, con lecturas, podemos ser mejores diputados, ¿no? No es nada sencillo. Usted cuando fue diputado, ¿qué compromiso tenía y qué responsabilidad tenía con los que habían votado? Bueno, antes que nada, hay dos opciones en mi vida. Cuando fui diputado local, el compromiso obviamente era fiscalizar más al gobierno en aquel entonces de Arturo Montiel en el Estado de México, y fue la 55ª legislatura en el Estado de México la que puso buenos candados. ¿Para qué? Para fiscalizar y para transparentar la información pública del Ejecutivo. Fue de las primeras veces que se puso el candado para formar un órgano de fiscalización del Estado de México, que le llama OSPEN, y eso fue una propuesta del PAN, la votamos y la logramos sacar. Entonces es una manera de ir controlando los dineros de los gobernadores para que estos no hagan lo que quieran, sino que se haga con el dinero público lo que se debe. Entonces esa fue un tema muy importante. Los diputados locales en el Estado de México tenemos un recurso que se puede aplicar para dárselo a la ciudadanía en materiales, en obras, en lo que sea. Y yo de mi parte quiero decirte que logramos implementar varias calles, logramos hacer guarniciones y banquetas, y además de esas obras le dimos el respaldo con mucha asesoría a la ciudadanía en materia de pensiones alimenticias, de la patria potestad de los hijos, y un tema que era muy importante para Tecama, el agua potable. Querían cobrarle a la ciudadanía el agua cuando no la recibían. Entonces nosotros fuimos de los que defendimos que para cobrar un servicio, primero la autoridad lo tiene que brindar, ¿no? Entonces hay de esos temas. Y en la Cámara Federal, el trabajo es a nivel república, como que los compromisos individuales ahí no valen tanto, los temas son mucho más generales, y con tu partido tienes que ir impulsando los temas más importantes para el país. Ya no es ni para un distrito ni para una persona, sino en términos generales. ¿Vale? Bueno, también sé que la reforma energética fue una propuesta por el PAN durante el periodo de Felipe Calderón. Yo quiero saber qué beneficios y qué consecuencias podría traer a futuro. México, a través de su historia, como cualquier país, en un momento y en un tiempo tiene unas necesidades, pero conforme pasan los años, conforme crece la población, como hay uso de nuevas tecnologías, el país también tiene que tener nuevas disposiciones, nuevas reglamentaciones, y hay varias reformas que se necesitan. Tú tocaste una muy importante, que es la energética, pero también necesitábamos reforma político-electoral para hacer más democrático el país. Necesitábamos una reforma educativa también, que ya también se ha aprobado,
y que es importante. Bueno, hablando de la reforma energética, actualmente Pemex, por cada peso que produce por la venta de petróleo, 70 centavos se van de impuestos. O sea que a Pemex solamente se le quedan 30 centavos para poder seguir explotando petróleo, para investigar y para invertir. Yo creo que es importante una reforma energética, porque nuestro país no se puede quedar lejos o distante de lo que hacen otros países en el mundo. Y hoy por hoy el petróleo sigue siendo un producto de mucha necesidad, porque de ahí sacamos todo lo que conocemos como plástico. Igual esto se divide en petroquímica básica y petroquímica secundaria y demás, pero lo vamos a poner así. A ver, todos los vehículos se mueven con gasolina y diésel, en términos generales. Bueno, pero también se usa gas, el gas LP para las casas, y se utilizan otro tipo de gases para, como el acetileno y demás, para otro tipo de construcciones y demás, y se necesita producirlo. Un país que no tiene gasolina, que no tiene gas, estaría paralizado. Simplemente no podemos transportar nuestros productos. No avanzaría, ¿no? Así es, no avanzaría. Entonces, se requiere una reforma que incentive producción, mayor producción de petróleo, exploración de yacimientos de petróleo, porque si no lo invertimos a explorar, los actuales yacimientos que tenemos se van a acabar y luego tendremos que importarlo todo. Entonces, importante que haya dinero para buscar nuevos yacimientos de petróleo, luego que se le pueda invertir para extraer el petróleo, y lo más importante, que el petróleo que tú extraes lo lleves a una refinería y lo proceses, porque todo lo que podemos ver en una casa, en algún otro producto, este plástico es producto de petróleo. Muchos zapatos de tipo industrial, de plásticos y de hules y demás son derivados del petróleo. Entonces necesitamos tener refinerías que al petróleo no nada más le saquemos la turbocina para los aviones, ni la gasolina, ni el diésel, ni el gas, sino que le saquemos provecho a la petroquímica secundaria, terciaria, donde viene una gama de productos tremendos. Yo les voy a poner un ejemplo. Brasil tiene una empresa que se llama Petrobras, Petróleos Brasil. Tiene inversión privada y de gobierno. Produce poco más de petróleos mexicanos y tiene la mitad de personal que Pemex. Entonces, quiere decir que Pemex tiene mucho personal y producimos poco. La otra, Petrobras, de cada litro o de cada barril que saca, el 80% del barril lo procesan ahí mismo en Brasil. Crean fuentes de empleo y de ahí sacan gasolina, etanol, sacan todo, lo transforman y solamente el 20% del barril que sobra no lo alcanzan a refinar, lo mandan al extranjero y se lo regresan en productos especializados. 80 lo procesan en los sitios. En México es al revés. Petróleos mexicanos del barril, como un 40% lo alcanzamos a procesar en nuestra refinería y el 60% se lo mandamos a Estados Unidos para que lo refine, lo procese y demás. Entonces, la reforma energética es importante para hacer más eficiente y productivo a Petróleos Mexicanos, para que sea una empresa que verdaderamente le dé beneficios al país. Un grave problema de tener a Petróleos Mexicanos en manos como una empresa paraestatal es que, por ejemplo, todos los días hay fugas sobre los gasoductos y se roban la gasolina, todos los días. Pero no es una pipa ni dos, son miles de pipas de gasolina diarias. Y no hace nada Pemex por corregirlo, o sea, le roban su producto y se quedan como los chinitos mirando, pero no hacen nada. ¿Quién pierde? Pues pierde el pueblo de México porque no hay impuestos.
pierde el pueblo de México, el gobierno de México, porque no hay control sobre esa empresa paraestatal. Entonces, yo en lo particular creo que esa reforma energética es necesaria y que le tienes que meter a alguien que la vigile. ¿Quién puede ser? La iniciativa privada. La iniciativa privada sí controla. Ellos van por utilidades, sí, pero también por eficiencia, pero también por hacer más productivo a un petróleo. ¿Necesaria la reforma energética? Muy necesaria. Muy necesaria para que el país se modernice, se actualice y para que le dé a ganar a un país, no a unos cuantos. ¿Qué requisitos se necesitan para ser un diputado? Bueno, estos están establecidos en nuestra propia Constitución. Ser mayoría de edad, ser mexicano, en sus diversos tipos, como ya lo habíamos explicado, y no estar bajo ningún juicio o proceso penal, para estar con sus derechos a salvo y que pueda ser electo. ¿Vale? Yo quiero preguntarle, por ejemplo, en el caso de que si ustedes llegaran a hacer algo corrupto, ¿se les sanciona o cómo se les castiga? Sí, uno de los privilegios que tienen los diputados se le llaman fuero, que por cierto está por quitarse algo así. ¿Qué es el fuero? El fuero te permite hablar y expresarte libremente. ¿Puede ser sancionado un diputado? Claro, si su delito es mayor. O sea que no son impunes, sí se les puede juzgar a los diputados. ¿Se necesita ser de algún partido político en específico para ser diputado? Hasta hace año y medio, sí. Para ser diputado tenías que pertenecer a un partido político, porque nuestro sistema político dice que los que contienden son las personas a través de los partidos políticos. Pero se acaba de hacer una reforma donde se aceptan candidaturas ciudadanas. ¿Qué va a implicar esto? Pues que ahora cualquier ciudadano podrá presentar su candidatura e irse a una elección de mayoría. ¿Sí? Entonces, esa es la candidatura ciudadana. Ya se puede hacer. Ahora hay que ver qué requisitos le piden. Creo que le pedían juntar un mínimo de firmas de su distrito electoral para que sea seria su candidatura. Entonces ya van a poder participar los ciudadanos, aunque a mí se me hace que en una franca desventaja contra los partidos políticos. Los partidos políticos reciben dinero para hacer campañas. El candidato ciudadano no sé si vaya a recibir este dinero en la actualidad, ni cuánto le vayan a dar, ni cómo se lo vayan a fiscalizar, ni nada de eso. Ahora, una cosa es aprobar la ley de que ya se puede participar, pero ahora faltan, y ustedes lo han de haber escuchado, las leyes reglamentarias o secundarias, que son todas las demás disposiciones que te van sujetando para ver con qué tienes que cumplir, ¿no? Pero lo importante es que ya se va a poder. Bueno, Sí. en la boleta electoral hay un recuadro hasta abajo donde puedes proponer a una persona. Si esa persona recibe la mayoría de votos, ¿puede ejercer el puesto como cualquier otro candidato? Más bien lo que aparece en la boleta es que si nadie te convence de los registrados, pues tú sugieres por quién. Pero si esa persona no se registró y no cumplió con sus requisitos de registrarse en el padrón, de si no comprueba sus documentos, si no lo hizo en tiempo y forma, no va a servir. Para mí esa es una de las cosas que digo, no, eso no sirve. Por eso ahí la gente dice, no me gusta ninguno de ellos y yo voy a votar por el Hombre Araña, por Batman, ese tipo de cosas. Es como darle la libertad al ciudadano, que si no quiere algo, pues ponle y vota por quien quieras, vota por mí. Pues sí, pero si yo mismo no me registré previamente como un candidato, si no cumplí los requisitos, si no, es un voto que realmente se vuelve nulo. Entonces son 4 funciones que normalmente son principales en el diputado: derogar o abrogar leyes, fiscalizar recursos, modificar leyes y crear nuevas disposiciones legales.